613 o 613 eran las ordenanzas, los mandamientos, los lineamientos y las cuestiones a observar que probablemente tenía aquel fariseo cuando se acercó a Jesús a hacerle quizá la pregunta más conmovedora que tenía dentro de su corazón. ¿Qué tengo que hacer?, le dijo. ¿Qué se supone que es lo más importante en la vida? Y el escaneo de esos 613 mandamientos, preceptos que él conocía, pasó por delante de su vista, muy probablemente, es mi sospecha. Y se acercó y le dijo, ¿qué tengo que hacer, maestro? Y si la pregunta traía cierta carga emocional, la respuesta, que fue dada en dos partes, o por lo menos una respuesta a una pregunta que no había sido hecha, incluyó mucho más de lo que esperaba este hombre, este fariseo. Y fue y es hoy día un verdadero golpe revelador. Mateo 22:36, maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés?, le preguntó este hombre, y Jesús contestó, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Y la respuesta podría haber terminado ahí, pero el Señor Jesús continuó porque tenía algo muy importante que agregarle a este hombre. Y le dijo, hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas, todas esas cosas que vos tenés en mente, todo lo que te ocupa el tiempo, todo lo que te hace ir una vez y otra vez a revisar si estás haciendo lo correcto, se resume, o se basan, mejor dicho, en estos dos mandamientos. Una de las respuestas más contundentes, más fuertes y más reveladoras ante una pregunta que Jesús recibió, una respuesta que Jesús hizo a una pregunta que él recibió. Y no solo por la primera parte, sino por incluir como una única respuesta, una segunda parte que no había sido preguntada, porque le dijo qué es lo más importante. Podría haber respondido una cosa, pero el Señor asoció la segunda cosa más importante, porque no pudo despegar la primera de la segunda. Y cada vez que leo o escucho este pasaje, no se puede ir de mi mente la profunda relación que tiene que ver con la palabra servicio, con la palabra hacer por otros. Y usted dice, bueno, estás diciéndome que amar a Dios tiene que ver con otros. Sí tiene que ver con otros, porque el Señor Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y también tenés que amar a tu prójimo como a vos mismo. Así que Jesús revela en la pregunta no preguntada, quizás ese podría ser el título del mensaje, la pregunta no preguntada. En esa respuesta revela algo muy importante y le dice, vos te tenés que preocupar de amar a Dios, pero no podés dejar de pensar en otros como cosa que está relacionada con la primera respuesta que te estoy dando. Necesitás pensar en otros, y ahí es donde incluye el Señor Jesús una de las cosas más importantes que nosotros hoy, casi 2000 años después, tenemos que rescatar y vivir, el valor de otros. De alguna manera, permítanme la expresión, la obsesión, entre comillas, de Dios. Me encanta decir esto, aunque no es correcto, porque Dios no está obsesionado. No es correcto decir esto, pero para que se entienda en nuestro lenguaje humano. Una verdadera obsesión, y es la palabra otros, son los demás. Es un mandato a vos y a mí, es un mandato a nosotros que resuena hoy, muchos años después de que el Señor respondiera esto al fariseo. Amarás al Señor y a tu prójimo como a vos mismo. Dios diciéndole al ser humano cuáles son las cosas más importantes, pretendiendo impregnar Jesús el corazón, la esencia de Dios, otros, los demás. Dios todo el tiempo pensando en otros. Desde la creación, el Señor armando todo el plan, pensando en otros, alguien en quien presentar su amor, alguien en quien sea objeto de su amor, el ser humano. Y después la caída, y después el plan de salvación, y la eternidad, todo pensado para otros. El Señor siempre está pensando en bendecir. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Está pensando en otros.
Y de la misma manera que Él se entregó, que pensó en otros, nos desafía a hacerlo. Primera Juan 3:16, casi como un juego de quien compiló. En esto conocemos lo que es el amor. El otro era Juan 3:16, esta es la primera carta del apóstol Juan, de las universales, en el capítulo 3 y versículo 16. En esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros. Así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos. Primera Juan 3:23, y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos los unos a los otros, pues así lo ha dispuesto. Primera Juan 3:17, 18, si alguien que posee bienes materiales y ve que su hermano está pasando necesidad y no tiene compasión de él, ¿cómo se puede decir que el amor de Dios habita en él? Queridos hijos, no amemos de palabra ni de labios para afuera, sino con hechos y de verdad. ¿Cómo se puede decir que estoy en la luz? Dirá Juan en alguno de los versículos anteriores. ¿Cómo se puede decir que estoy en la vida si es que no estoy en la muerte? ¿Cómo se puede decir que amamos a Dios si no amamos a otros? Y esto es lo que estaba diciéndole Jesús al fariseo cuando él revisaba sus 613 preceptos. No se puede separar una cosa de la otra, y Juan lo reafirma porque vivió con Jesús, porque lo vio andar, porque lo conoció. ¿Cómo se puede decir que amamos a otros si no tenemos hechos prácticos y concretos? Y esta idea no surgió ni de la iglesia de la Puerta Abierta, ni de los apóstoles, y no surgió tampoco de los padres de la iglesia, ni de alguna denominación. Esto nace, fluye del corazón de Dios. Dios está pensando en otros y por eso nos anima todo el tiempo a que no nos quedemos con nosotros mismos, sino que levantemos nuestra mirada. El Señor armó su creación para bendecirnos, para pensar en nosotros. Y no podemos separarnos tampoco de la idea de que nosotros somos de alguna manera las manos actuales de Dios en la tierra. Es la iglesia, es a través de la gran comisión. Vayan ustedes y hagan discípulos, y vayan y bautícenlos y sanen y echen demonios. Mateo 28, Marcos 16. Dejó en nuestras manos, en manos de la iglesia, no solo de la Puerta Abierta, en manos de todos los cristianos, la tarea de extender el reino, de predicar las buenas nuevas. El plan para la humanidad de alguna manera nos tiene como agentes de acción. Una cosa que no entendemos, una cosa que es difícil de procesar. Cuando yo me miro al espejo no puedo entender que Dios haya pensado en mí para ser parte de su plan de salvación. No lo puedo entender, es algo que no me entra en la cabeza. Acepto la salvación por gracia y lo entiendo y lo disfruto, pero cuando el Señor viene y me dice quiero usarte, quiero usar a la iglesia, no lo entiendo porque sé quién soy, porque choco contra mi debilidad, contra mi humanidad, contra mis faltas. Digo, Señor, no puedes contar conmigo. No soy digno que cuentes conmigo, no somos dignos como iglesia, como seres humanos que cuentes con nosotros, pero el Señor cuenta con nosotros. Vayan y hagan discípulos y bautícenlos y sánenlos y echen fuera demonios. La idea de desplegar, de construir y de desarrollar y vivir su reino aquí en la tierra, anunciar esas buenas nuevas a los pobres, pregonar libertad a los cautivos. Efesios capítulo 1, versículo 22 dice, Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio a Cristo, eso lo agregué yo, dice, lo dio como cabeza de toda la iglesia, perdón, de todo a la iglesia. Esta, que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. El estudio de este pedacito, de este renglón de la Biblia nos podría llevar horas, pero de alguna manera está diciendo Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia de alguna manera, insisto, es muy difícil el análisis, pero de alguna manera es la representación de Cristo. Sean como Jesús, hagan lo que Jesús hizo. Somos nosotros los que tenemos que dar, los que tenemos que sanar en alguna manera. Somos nosotros los que tenemos que cuidar a los huérfanos, a las viudas y los enfermos, como hace algunas semanas nos enseñó Juan Pablo. Somos nosotros los que tenemos que hablar las buenas noticias. Somos nosotros los que tenemos que contar que Jesucristo vino a este mundo para algo y que tenemos que compartir esa salvación. Dios nos pide que demostremos ese amor y que hagamos realidad su reino, que brillemos en la oscuridad, que estemos en la vida, porque eso habla de vida y no en la muerte, y que lo hagamos con acciones concretas, los unos por los otros, viviéndolo, haciéndolo, dejando atrás la teoría, dejando atrás lo filosófico en cuestiones de amor,
dejando atrás muchas veces lo poético, dejando atrás las frases y declaraciones que a veces nos colgamos en las puertas de nuestros templos y viviendo de acuerdo a eso, dejando de llenar nuestras redes sociales de frases bonitas, pero que de nada sirven porque no hacemos lo que tenemos que hacer, porque no jugamos el partido donde tenemos que jugarlo. De alguna manera Juan nos diría, muchachos, muchachas, iglesias, déjense de decir y hagan. El amar a Dios y el amar al prójimo tiene más que ver con hacer que con decir todo el tiempo. Y el Señor es nuestro modelo real y palpable, el Señor Jesús. Señor, lo dije hace un ratito, Dios no se quedó con la teoría, porque cuando necesitó hacer una acción para recuperar aquello que amaba, aquello que había creado, no se quedó sentado en su trono, sino que envió a su Hijo Jesús a morir por nosotros. Lo hemos recordado hace un ratito, Filipenses capítulo 2, versículo 5, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Él es nuestro modelo, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Señor Jesús es nuestro modelo. Si nosotros miramos al Señor, vamos a ver claramente cómo podemos vivir para otros. En Mateo capítulo 20 y versículo 24, después del pedido medio egocéntrico o madrecéntrico, como ustedes quieran llamarlo, de la mamá de Santiago y Juan, se acercó una madre y le dijo, Señor, ¿por qué no tenés en cuenta a mis hijos? ¿Por qué no les das un puestito ahí en el reino? El día que vos estés sentado, fíjate, puede ser un buen gerente tuyo, gerente general. Y el Señor se armó medio un revuelo porque no les cayó bien a los demás. Y entonces el Señor se dio cuenta de la situación y en el versículo 24 dice, cuando los otros 10 discípulos oyeron lo que Santiago y Juan habían pedido y su mamá, se indignaron, dijeron, pero ¿cómo es esto? Así que Jesús los reunió a todos y les dijo, ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a los súbditos. Pero entre ustedes será diferente, el que quiera ser líder deberá ser sirviente y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aún el Hijo del Hombre, ni aún yo, ni aún Jesucristo, está hablando de él mismo, vino para que les sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. El Señor Jesús es nuestro modelo perfecto de entrega práctica y de entrega concreta. El Señor Jesús no se quedó escribiendo lindas declaraciones, sino que dejó su trono, caminó en esta tierra, le lavó los pies mugrientos a algunos discípulos que no lo merecían. Y los salvó y los sirvió. Nos y me lavó los pies sin merecerlo el Señor Jesús. Así que esta debería ser una motivación suficiente como para que nosotros terminemos acá y digamos, bueno, listo, ya está. No tengo otra motivación más, es Jesús, es Jesucristo, es su persona. Es su acción la que a mí me motiva a moverme por otros. La primera parte de Filipenses, lo que leímos, decía, no sean egoístas, 2:3. No traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, insiste el apóstol Pablo, sino también procuren interesarse en los demás. Y ante tremendo desafío, aparecerá y aparece siempre la misma pregunta. Pero, ¿yo soy realmente útil? ¿Tengo con qué ayudar o con qué formar parte de este plan de Dios? ¿Puedo? ¿Tendré algo en mí que pueda servir, que pueda hacerle bien a los demás? Y quiero mencionar que la Biblia enseña claramente que todos nosotros tenemos una capacidad, un don, un talento, una habilidad dada por Dios para una función específica. El apóstol Pedro escribió en capítulo 4 y versículo 10, diciendo, Dios, de su gran variedad de dones espirituales, les ha dado un don a cada uno de ustedes. Escuchen para qué. Úsenlo bien para servirse los unos a los otros. Pablo dirá en 1 Corintios capítulo 12, 7, una idea similar. A cada uno de nosotros
se nos da un don espiritual para que nos ayudemos mutuamente. ¿Y qué es un don? Aparece una palabra ahí en griego cuando escribieron que es carisma y que viene de la palabra caris. No importa toda esta cuestión, lo que importa es que cuando hablamos de un don o del carisma, estamos hablando de esto, de un don, de un regalo, de una gracia, es decir, dado o dada sin merecerlo, de un favor, de poder, de un oficio y de una misión. Es decir, que Dios nos da algo a nosotros por gracia, con el objeto de que lo usemos para hacerle bien a los demás. Están para eso. Si vos tenés una capacidad dada por Dios, no es dada para que vos andes alardeando por ahí o para que la sufras, sino es para que le hagas bien a quien tenés alrededor tuyo. Son dados por gracia, son un regalo. No son, como dicen ahí Pablo y Pedro, para nuestro beneficio personal. No podemos usar estas cosas para engrandecer nosotros, sino que son para otros. No deberíamos apagarlos o guardarlos. No estaríamos siendo buenos administradores si no los ponemos a andar. No son solo para ser utilizados en actividades culticas o ministerios de la iglesia tus dones. Prestale atención a esto. Son algo para ser usado para el bien de los demás, para edificar a la iglesia en términos generales y construir su reino a través de tus dones. No solamente tus dones son usados para los ministerios de la iglesia o para las actividades de la iglesia local, de la congregación local. Dios te dio dones para que vos uses en todo el lugar donde vos estás. No podés separar tu don cuando venís a la iglesia, cuando ejercés la tarea de la iglesia de tu vida. Tu don te lo dio Dios para beneficio de otros. Usalo donde vayas, donde estés. A la vez no se puede renunciar a ellos si no quedan sin efecto, porque son de alguna manera irrevocables. Y la parábola de los talentos, ahí en Mateo 25, es una clara muestra de cuánto el Señor le interesa y quiere que los utilicemos y los invirtamos y los saquemos a jugar. Por el contrario, hay como cierto enojo de parte del Señor de los talentos cuando los conservamos, los guardamos y los cuidamos y no los ponemos a jugar, no los ponemos en acción. Estos hombres de la parábola, Mateo capítulo 25, te invito a leerla tranquilo en casa, asumieron un riesgo. Dijeron, vamos a invertir esto que nos ha dado el Señor porque va a haber beneficio, y la alegría del Señor cuando volvió y los vio que lo había multiplicado, y el enojo con aquellos que no lo usaron. Lo diría, permítanme, la total contundencia y absolutismo, o absoluto que voy a usar, absolutismo es otra cosa. No tenemos ningún derecho ni autoridad para guardarnos los dones, no lo podemos hacer. O sea, me guste o no esta frase, no tenemos derecho a guardar lo que Dios nos dio para bendecir a los demás. No podemos hacerlo, no está bien, no está bueno. Si todos nos guardamos los dones y nadie los pone en ejercicio, no vamos a crecer, no nos vamos a edificar, no nos vamos a bendecir, no vamos a aprender nuevas cosas. No va a ocurrir la vida de la iglesia, la extensión del reino no va a seguir adelante porque lo voy a guardar. No podemos, no es algo que diga, bueno, lo hago o no lo hago. No, hay que hacerlo, hay que poner en ejercicio esos dones. Dios no te lo da a vos porque sos especial, porque sos algo fuera de serie. No es así. Leímos que fue dado por gracia. Y te invito, si no lo escuchaste a Esteban la semana pasada, en la perfecta, excelente descripción que hizo de lo que la debilidad en nosotros es y cómo Dios nos llama y cómo Dios nos utiliza, así se dice, a pesar de nuestra debilidad. Pero créeme que Dios no te está mirando a vos cuando quiere bendecir a los demás. Dios está mirando a los demás y por eso te da cosas para que vos hagas con los demás. Así que cuando vos te mires al espejo, como me pasa a mí muchas veces, y digas, no soy capaz, no tengo nada para ofrecer, o no hay nada en mí de valor, la respuesta es un contundente sí, amén, es verdad, sí. Pero en su gracia, en su favor, en Jesucristo tenemos cosas para bendecir a los demás. No hay nada en vos y en mí que nosotros podamos rescatar. Nos mentiríamos a nosotros mismos si diríamos, yo soy, qué bien que hago las cosas, qué bueno. Elijamos a tal porque es la verdad perfecta.
no estaríamos mintiendo. Nos estaríamos mintiendo los unos a los otros. Dios en su gracia nos ha dado un don, una capacidad, un talento para bendecir a otros. No por vos. Cuando Dios te da un don, déjame decirlo de esta manera, no está pensando en vos, está pensando en el reino. Cuando Dios te capacita, cuando Dios te llena, cuando Dios te perfecciona para usar tus dones, no está pensando en vos, no quiere levantarte a vos, no quiere engrandecerte a vos. Dios está pensando en que su reino crezca, en que los enfermos sean sanados, en que los cautivos sean libertados y que su verdad sea predicada y pregonada hasta lo último de la tierra. Eso es lo que Dios tiene en mente cuando te pone un don. Vasijas de barro, usó el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, este tesoro, esta grandeza, esta sobrenaturalidad que opera a través nuestro, está en tesoros de barro, en vasos de barro. Somos vasos frágiles, nos rompemos, nos caemos, no podemos. Es la paradoja, la locura de lo sobrenatural actuando a través de la naturalidad, de cosas comunes como tu vida y mi vida. Por esto, 2 Corintios capítulo 4, ya que por la misericordia de Dios tenemos este ministerio, no nos desanimamos. Está diciendo, por la misericordia de Dios tenemos un ministerio, tenemos cosas para hacer. Desarrollará algunas ideas más, y rematará ahí en el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, cosa común, ordinaria, que no tiene nada de diferente, para que se vea que tan sublime poder, lo extraordinario, viene de Dios y no de nosotros. La inentendible, inexplicable, incomprensible y todas las ibles que se te ocurran de lo sobrenatural involucrado con lo natural. La locura, perdonen la expresión, de lo sobrenatural actuando a través de personas comunes. ¿Sos común? ¿Sos débil? ¿No tenés nada? Pues claro que sí. No te confundas ni nos confundamos. Esto no es por nosotros ni de nosotros, es de Él y para los demás. La locura del ser más grande metiéndose en la vida de seres normales, vasos de barro, para hacerle bien a través de su sobrenaturalidad a los que lo rodean. El próximo domingo, desde aquí adelante, te vamos a contar muchas opciones que la iglesia tiene para que vos pongas en práctica. Para que pongas en práctica aquellas capacidades que Dios te dio. Te las vamos a contar. ¿Serán suficientes? Probablemente no. Diría más, 90% no que sí. ¿Son las únicas o serán las únicas? Claramente no. ¿Podemos tener más? Claro que sí. ¿Están hechas a medida para tu don o para tu capacidad? Probablemente sí, probablemente no. Pero son espacios donde podés empezar. Tus dones, te dije hace un ratito, no son solo para las actividades de la iglesia, pero estas actividades serán una gran oportunidad donde empezar. Y el domingo que viene las vas a escuchar. Así que quiero invitarte a orar durante toda esta semana para pedirle al Señor que te diga cómo y dónde quiere usar las capacidades que ya te dio para bendecir a los demás. Acá no hay mucha cosa que hacer, no hay que escuchar ningún llamado, no hay que traer un gran predicador que te haga levantar la mano. Acá hay cosas que inevitablemente no se pueden pasar por alto. Dios te dio algo a vos para bendecir a los demás. Y si vos te lo guardás, no crecemos, no nos edificamos, no nos nutrimos. Cada uno tendrá un lugar, cada uno tendrá un espacio, pero no podemos quedarnos sin lo que vos tenés, porque lo que Dios te dio a vos no es reemplazado por lo que le dio a otro. Dios te dio a vos una capacidad y una identidad única sobre esta tierra para que vos uses para su gloria. Quizá pienso, podés reflexionar en algunas preguntas durante esta semana acerca de si reconoces o no tu don, aquello que Dios te dio, tu habilidad y tu talento. ¿Sabés cuál es? Y si no sabés cuál es, ¿cómo podés hacer para identificarlo? Déjame darte la primera y gran única solución. Métete a hacer algo, porque hasta que no hagas algo no vas a saber nada de todo eso. Así que
Está bueno estudiar acerca de todo esto, pero echa tus manos a andar, tus pies a moverse, que el Señor seguramente te va a confirmar y a responder con precisión algunas cosas. ¿Qué pasos tenés que dar para salir de tu mirada incorrecta de vos mismo y darte cuenta que sos útil en las manos de Dios? ¿Qué cosas tenés que mirar para darte cuenta que lo que tenés para hacer en el reino de Dios no puede ser reemplazado? ¿Sos consciente de eso? ¿Qué cosas te impiden servir al Señor y a los demás? ¿Tenés miedo de intentar y de fallar? Si fallás, ¿qué pensás que podría pasar? ¿Qué pensás si fallás en alguna de tus tareas? ¿Cuáles son las consecuencias? Quizá hay demasiado miedo y demasiado mito acerca de hacer las cosas perfectas y no animarse a intentar y fallar. Quizá no te diste cuenta o no encontraste todavía aquellas buenas obras de servicio fuera del ámbito de la iglesia. Tus dones son efectivos afuera. ¿Cómo puedes hacer para llevarlos más hacia afuera? ¿Estás dispuesto y dispuesta a servir en cualquier área, por más humilde que resulte, o sos de elegir las tareas de acuerdo a tu gusto y la onda del lugar? Preguntas en las que podés pensar esta semana y descubrir y entender si realmente hay cosas que te estén trabando. La segunda cosa, antes de terminar, que quisiera mencionar, y es que cuando, volviendo a la respuesta de Jesús, y Jesús introduce e involucra a otros, nos invita, como leímos, a amarlos, pero también nos está invitando a relacionarnos en esa descripción de amor. Tardaría mucho en decir lo que amar al prójimo significa. Nos invita a servirnos, lo dijimos, y a estar con otros. Y esta es otra, quizá una de las razones fundamentales por las que la iglesia existe, por la que el Señor introdujo el amor de los unos a los otros como una razón importante en nuestra escala de prioridades. Debemos, y otra vez el absoluto, debemos, no es un opcional, vivir nuestra vida con otros. No tenemos, de alguna manera, permítanme que lo diga de esta forma, pero no tenemos el derecho a renunciar de estar con otros. No podemos decir, bueno, elijo vivir una vida cristiana, pero no voy a soportar a los demás, no voy a vivir en comunidad. No existe eso. Otra vez, a veces nos hacemos tantos planteos cuando no se nos presenta como una opción. No se nos presenta vivir, amar a Dios, aceptar la cruz de Cristo, ser cristiano y desechar la segunda parte. Por eso quizá el Señor lo asoció ahí nomás y le dijo, mira, esto es lo más importante, pero la segunda cosa también es muy importante. No podemos dejar de compartir, de vivir nuestra vida en comunidad. No fuimos creados para estar solos. Hermanos, hermanas, muchachos, muchachas, reconozcamos que estar solo lastima, que estar solo corrompe nuestra fe, que estar solo nos mina el corazón y la mente y las emociones, que estar solos nos llena de incertidumbres y de necesidades insatisfechas por todo lo que estamos hablando y explicando. Vivir juntos es uno de los regalos más extraordinarios que la cruz de Jesús nos trajo. Al morir y resucitar por nosotros, al comprarnos con su sangre, como nos dijo Dani hace un ratito, nos hizo hermanos, nos pertenecemos el uno al otro. Y es una de las maravillas que vienen con la salvación. La familia de Dios, la pertenencia a un cuerpo al que amo y que me ama. A un cuerpo al que sirvo y que también me sirve. A un cuerpo al que tengo que ayudar y que me ayuda. A un cuerpo que perdono y me perdona. A un cuerpo que le tengo paciencia y me tiene paciencia. A un cuerpo al que espero y que me espera, que espera que yo llegue a la estatura de Jesucristo. Un cuerpo al que a veces veo cómo las cosas no le salen y que a veces el cuerpo ve cómo no me salen a mí. Un cuerpo que está creciendo, como dije, a la estatura de Jesús, y mientras tanto ocurren y quedan muchas cosas ásperas por limar y por vivir. La vida cristiana necesita vivirse juntos. Muchos de nosotros vamos a dar fe que quienes mejor pasaron o transitamos la pandemia fuimos aquellos que teníamos
un lugar de pertenencia. Alguien presta atención a quien cuidar y alguien que me cuide. Alguien a quien servir. Alguien en quien pensar. No solamente alguien que piense en mí. Esto es la iglesia. Alguien piensa en mí, pero yo pienso en otro. Yo me preocupo por otro y alguien se preocupa por mí. Fue muy difícil sobrellevar esto para aquellos que no tuvieron de quién preocuparse y por quién ocuparse en estos días. Y termino diciendo esto, que lo hemos escuchado muchísimo, casi hasta el hartazgo a Juan Pablo repetirnos. El culto no es la iglesia. Esta reunión es muy importante. Esta reunión es trascendental. Esta reunión es algo fundamental de la vida de la iglesia, pero hay mucho más. No solamente la iglesia funciona 1 hora a la semana cuando nos encontramos acá. El culto, esta reunión, es el momento al que no hay que dejar de asistir, porque tomamos la cena del Señor, porque oramos, porque somos enseñados en la palabra, porque nos vemos, porque nos conocemos y porque es el Señor el que nos invita a hacerlo. Así que tampoco hay mucha vuelta con esto. Pero el lugar de intimidad, y diría de una relación más firme y fuerte, se va a dar cuando estés dispuesto a sumarte a algún espacio diferente o adicional a esta reunión. A una célula, a un grupo de servicio, a un servicio, a un ministerio, a un servicio, un espacio donde puedas cruzar tu mirada con alguien. Acá, nos guste o no nos guste, a veces miramos nucas. Entonces es que la iglesia sigue viviendo en la semana, en grupos, en células, en ministerios, en un montón de espacios. No me malentiendas, por favor. Esta reunión es fundamental porque es el día, hoy es el día en el que celebramos nuestra salvación. Hoy nos juntamos para celebrar nuestra salvación, para recordar a nuestro Rey, para cantarle a nuestro Señor juntos, donde nos vemos los nenes, los adultos, los jóvenes, los solteros, los divorciados, los casados, los solos, los abuelos, donde estamos todos juntos, donde sabemos qué le pasa a cada parte de la familia, donde de alguna manera nos concentramos para no ser un ente aislado, para saber qué le pasa a nuestros misioneros y tantas otras cosas más. Así que este espacio es fundamental, pero no es todo. Hay otros espacios que te van a hacer sentir mayor intimidad, mayor pertenencia, mayor contacto y mayor comunión unos con otros, porque alguien te va a conocer, alguien te va a mirar a los ojos, alguien va a formar parte de tu vida y vos vas a formar parte de la suya. Primera Pedro capítulo 3 versículo 8, en fin, dice el apóstol, vivan en armonía los unos con los otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal. Qué bueno esto de compartan penas y alegrías en esta versión. Practiquen el amor fraternal, que es el de hermanos. Sean compasivos y humildes. No devuelvan mal por mal ni insulto por insulto. Más bien bendigan, porque para esto fueron llamados para heredar una bendición. Y termino leyendo las palabras del apóstol Pablo a los romanos, englobando todo lo que conversamos en este ratito. De usar mis manos, de ser parte de un grupo más pequeño donde cuidar y ser cuidado, de bendecir y ser bendecido. Romanos capítulo 12 y versículo 9 en la versión Dios habla hoy, la antigua versión popular. Versículo 9 dice, ámense sinceramente unos a otros. Aborrezcan lo malo y apéguense a lo bueno. Ámense como hermanos los unos a los otros, dándose preferencia y respetándose mutuamente. Esfuércense, no sean perezosos y sirvan al Señor con corazón ferviente. Vivan alegres por la esperanza que tienen, soporten con valor los sufrimientos. No dejen nunca de orar. Hagan suyas las necesidades del pueblo santo. Reciban bien a quienes los visitan. Bendigan a quienes los persiguen, bendíganlos y no los maldigan. Alégrense con los que están alegres y lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No sean orgullosos, sino pónganse al nivel de los humildes. No presuman de sabios. No paguen a nadie mal por mal. Procuren hacer lo bueno delante de todos y hasta donde dependa de ustedes. Hagan cuanto puedan por vivir en paz con todos.
La iglesia no se detuvo en la pandemia, la iglesia no se detendrá en ninguna otra pandemia porque la iglesia no depende de nosotros, la iglesia es del Señor y el Señor sueña con su iglesia, es su proyecto. La próxima semana, como te dije, te vamos a contar ideas. Pero el Señor quiere usarte mucho más allá de estas ideas o espacios que nosotros queremos contarte. La iglesia no se va a detener ni por la pandemia, ni por el verano, ni por nada. La iglesia de Jesucristo seguirá adelante hasta que su Rey, su Señor, vuelva a buscarla. Va a volver el Señor a buscarla. Mientras tanto, tenemos que estar sirviéndonos los unos a los otros y bendecirnos los unos a los otros. Mientras escuchaba a Dani y a Willy, pensaba que sería una buena idea terminar por el principio. Para servir, para amar, para hacer la segunda parte de la respuesta de Jesús, hay que empezar por la primera. Amarlo, ponerlo en primer lugar, que Él sea nuestro Señor. Y quizá si en esta mañana todavía no le regalaste tu vida a Jesús para poder ser usado por Jesús, estaría bueno que empieces regalándole, ofreciéndole, entregándole tu vida al Señor Jesús. Y nosotros, el resto que conocemos al Señor, quizás sea una buena idea esta semana empezar por la primera parte de la respuesta de Jesús. Abrazar al Señor, tomarnos de Él, ir a su cruz para estar listos después para servirlo y para bendecir a muchos con aquellas cosas que Dios nos ha dado. Así que te invito a orar. Jesús es suficiente. Habíamos pensado otra canción, pero me parece que está bueno que terminemos por el principio. O mejor dicho, empecemos por el principio. ¿Qué lío? Empecemos mirando al Señor, yendo a su cruz, abrazándolo a Él y después estar listos para poder servirle y ser usados. Te invito a orar durante toda esta semana para que Dios te diga dónde, cómo. Y si no se revela en una forma sobrenatural, anda a cualquier lado. Usa tus pies y tus manos, porque el Señor te va a bendecir y va a bendecir a muchos a través de lo que vos hagas. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. No hace falta más, ya no hay que buscar el camino a la verdad. En Jesús puedes hallar. No hace falta más, ya no hay que buscar. Él es la razón que libró mi corazón. Libró mi corazón.
Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay libertad. Libertad. A decir, Jesús es suficiente para mí. No hace falta nada, Él está aquí. Me basta su gracia y nada más. Solo en Jesús hay